Las medidas que está adoptando el gobierno, que se van a ir aplicando dentro de los próximos meses, están en un sentido correcto, son necesarias, sin embargo son insuficientes desde un punto de vista en el que tenemos un semestre todavía eh, para el devenir de este año con grandes desafíos. Desafíos desde la perspectiva de la producción agrícola, donde los insumos, la variable de combustible, cuya tendencia en el mercado internacional es la baja, pero todavía no se tradujo en el mercado nacional, donde los insumos, principalmente los fertilizantes, están sufriendo una grave crisis de oferta, porque Rusia y Ucrania son los principales productores globales, y la incertidumbre y volatilidad del precio de los mercados internacionales hace que todavía no tengamos una certeza de que a partir del segundo semestre de este año tengamos un escenario mucho más, digamos que fuerte en el crecimiento económico. Dicho esto, creo que hay algunos aspectos que pueden ser reforzados. Me refiero particularmente a la inversión pública, donde el anuncio señala unos 1.100 millones de dólares, pero si solamente contemplamos ese volumen de inversión destinado a la infraestructura, no olvidemos de que hay unos cerca de 400 millones de dólares, son 380 millones de dólares aproximadamente en vencimiento de certificado de obra pública. Esto hace de que evidentemente es necesario un mayor esfuerzo, y un mayor esfuerzo no solamente en el ámbito de la política fiscal, sino sobre todo de la política presupuestaria, que tenga que ver con una racionalización de los gastos en un año que es absolutamente político-electoral. Insuficiente desde el punto de vista de mejora de calidad del gasto, de reorientación de los recursos presupuestarios hacia una mayor inversión, porque necesitamos generar producción. Los niveles de inflación, que de carácter interanual está alcanzando el 12%, en el semestre el 6%, implica la necesidad de una mayor producción. Es el antídoto más importante que hay para contrarrestar la caída del poder adquisitivo de la ciudadanía y sobre todo el impacto que tienen los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, implementando como consecuencia la pobreza. Entonces, es allí donde necesitamos generar empleo genuino. Se necesita de que la calidad del gasto público sea eficiente, sea consistente con el momento que está transitando la sociedad paraguaya, y obviamente la ampliación de la base tributaria es clave, y allí hay que poner gran esfuerzo por parte de la gestión gubernamental. También desde la perspectiva de las micro y pequeñas empresas, las medianas están sufriendo en este momento las consecuencias del incremento de tasas, pero por sobre todas las cosas la consecuencia de una caída de la demanda. Y obviamente esa caída de la demanda está relacionada con el impacto de la inflación y de la disminución de la capacidad del poder adquisitivo de la ciudadanía. Entonces es allí donde hay que poner mucho empeño en la generación de empleo. El desempleo sigue siendo elevado. Las medidas fiscales que van a atenuar algunos sectores de la economía son necesarios, pero te decía que son insuficientes para un momento tan difícil. Los niveles, como mencionabas, los niveles de endeudamiento externo son preocupantes por los índices en los que llega, pero creo que en este momento hay que pensar en dos escenarios en el corto plazo: cómo salimos de esta etapa tan compleja en el año donde realmente necesitamos reactivar la economía. Las necesarias medidas adoptadas para contener la inflación tienen su impacto sobre la actividad económica. Obviamente el mundo hoy día no está discutiendo si entramos o no en recesión. Se está discutiendo cuándo el mundo va a entrar en recesión, y si la economía de Estados Unidos entra en recesión a fin de este año, como está proyectado por la mayoría de los analistas económicos internacionales, las consecuencias van a ser muy importantes para toda la economía global y la nuestra también. Necesitamos madurez de la clase política, que dé una señal clara del fortalecimiento institucional
de la racionalidad del gasto público en un momento muy difícil de la economía y en un momento electoral. Las discusiones que se celebran hoy día no están comprometidas justamente con soluciones de corto y mediano plazo para las economías. Por eso señalaba que el anuncio gubernamental y las medidas que están adoptando están en el buen camino, pero sin embargo son insuficientes porque no tienen una cobertura integral ante la necesidad que tenemos. El espacio fiscal es estrecho, es decir, las recaudaciones que se están recibiendo por parte del Estado deriva, es consecuencia de un gran esfuerzo de la ciudadanía, es decir, todos los que pagamos nuestros impuestos. Y lo que hay que dar un mensaje claro a la ciudadanía, que su esfuerzo a través del pago de los impuestos está bien canalizada, bien orientada hacia objetivos de política económica y de productividad muy concretos y coherentes con las necesidades que transitamos todos. La falta de recursos, de dinero en la calle, hace de que las personas todavía no puedan tomar decisiones respecto de qué va a consumir, de cómo va a consumir. Y la escalada de los precios impacta significativamente. Respecto a las medidas del Banco Central del Paraguay, que va incrementando las tasas, son políticas acomodaticias de que están adoptando todos los bancos centrales del mundo como prioridad para contener la inflación. La inflación es uno de los males más importantes para las economías y sobre todo para las sociedades porque impacta sobre la calidad de vida y va generando un crecimiento de la pobreza. Durante el COVID-19 y la primera parte de este año, donde las consecuencias de la guerra Rusia y Ucrania se observa un crecimiento de más de 70.000 millones de pobres en el mundo. En nuestro país ese crecimiento de la pobreza está muy asociada con los niños y con las mujeres como consecuencia de que son los más vulnerables y obviamente esto tiene un gran impacto y consecuencias sobre el mediano y largo plazo en el sentido de educación, en el sentido de la posibilidad real de inclusión social y de equidad. Dicho esto, hay que contemplar no solamente el corto y el mediano plazo, sino que también ver del largo plazo y que la política electoral no distraiga de estos objetivos. El fortalecimiento institucional es clave. El fortalecimiento institucional tiene que ver con la previsibilidad, la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, que es otro de los elementos que en tiempos de crisis eh, la delincuencia incrementa sus actividades que no tienen ningún justificativo desde el punto moral, ético, pero sí ellos se amparan en las necesidades económicas y consecuentemente es allí donde hay que poner énfasis en las políticas públicas. Obviamente, concentrarse solamente en obras es limitado, pero sí es necesario porque es el principal generador de empleo, pero al mismo tiempo la necesidad de adoptar medidas, como te señalaba antes, para las pequeñas y medianas empresas que son las que están sufriendo. Esto está impactando sobre el sector financiero con un incremento de la morosidad, con una disminución del empleo como consecuencia de la subida del salario mínimo, de la menor facturación porque el consumo cayó y de la rentabilidad que tuvo que asumir porque si los precios se van incrementando, el consumidor no adquiere esos productos. Entonces, allí hace falta, sí, algunas políticas que contienen en general en el Banco Nacional de Fomento el mantenimiento de las tasas dentro de las medidas anunciadas gubernamentalmente. Contienen algunas cuestiones relacionadas con el mantenimiento del precio de los combustibles, pero no en una política integral donde el Estado diga, bueno, vamos a implementar medidas que vayan acompañando el esfuerzo de los emprendedores en un sentido más significativo. Y me refiero, por ejemplo, a lo fiscal solamente aborda un sector, a las cuestiones relacionadas con las tarifas de servicios públicos también. Entonces, es allí donde existe un mayor espacio que hay que discutirlo, que hay que consensuarlo, pero también la necesidad de un diálogo, porque
Una cosa son las medidas que pueden ser adoptadas inmediatamente y otra cosa es un consenso político, no solamente del gobierno, sino de todos los actores representados también en el Congreso Nacional, para decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en esta etapa de tantas necesidades, de tantas carencias de una ciudadanía que se siente impactada por factores que no tenemos condiciones de administrarlos, pero que sí hay condiciones de aminorar, apaciguar ese impacto y consecuentemente eh, apuntar hacia al despegue económico, que es lo que esperamos para el final de este año y principio del año próximo.